Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, hoy, como se estarán dando cuenta, este es un especial de Día de Muertos. Y sí, hoy vamos a reaccionar a un video de Día de Muertos de la profa Kempis. Que por cierto están muy buenos sus videos, los recomiendo para aprender o para la escuela. Entonces, bueno, vamos a reaccionar al Día de Muertos, a la ofrenda y todo eso amigos. Así que bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos sobre una celebración, la del Día de Muertos. Okay. Conozcamos un poco más sobre ello. El Día de Muertos es una tradición que se celebra en México. El Día de Muertos es una festividad de origen prehispánico, en ¿A poco eso sí yo no sabía? la cual el pueblo celebra y honra a sus familiares fallecidos mediante la colocación de altares u ofrendas sobre sus tumbas o en las casas, según la región del país en la que se encuentren. Okay. El Día de Muertos tiene sus orígenes muchos años antes de que los españoles llegaran al país, ya que de los 18 meses del calendario... ¿18 meses? ¿18 meses? ¿Cómo así? ¿Cómo que 18 mexica, al menos 6 contenían festejos dedicados a rendir culto a los difuntos. Algunas culturas que realizaban una celebración a sus difuntos eran la cultura totonaca, la mexica, la purépecha y la maya. Esta celebración, O sea, eran 4. Totonaca, la mexica, la purépecha y la maya. o tributos se celebraban en la última semana de octubre y hasta los primeros días de noviembre. Para los mexicas, que era la cultura dominante en Mesoamérica, cuando llegaron los españoles, la muerte era el comienzo de un viaje hacia un lugar llamado Mictlán. ¿Cómo así que en el mexica se decía Mictlán el inframundo? El reino de los muertos o inframundo. Observa, aquí te presento el mito que los mexicas tenían de Mictlán. Okay. Por otra parte, los españoles ya conmemoraban en su país. Si quieren leer que era ¿cómo se dice? La leyenda, regrésenme y pónganle pausa. No es cierto, vamos a leerlo. Tenían. Ay, Dios mío, esto me va a costar, pero bueno. De Mictlán. No. A ver. Antes de llegar al Mictlán, el alma se tenía que desprender del cuerpo. Tlatecut, caray, ese nombre está raro. Era la diosa de la tierra que se encargaba de devorar los cadáveres. De acuerdo al mito azteca, tras devorar los cuerpos, esta deidad paría las almas, las cuales podían iniciar así su camino hacia la tierra de los muertos. Tras llegar al Mictlán, las almas eran enviadas a una de las 9 regiones donde permanecían un periodo de prueba que duraba 4 años antes de llegar a la morada de su eterno descanso, conocida como Obsidiana de los Muertos. ¿Cómo así? En Minecraft, el destino del alma del muerto estaba determinado de acuerdo al tipo de muerte. Los que morían ahogados iban al Tlalocan, o paraíso de Tlaloc. El Mictlán estaba destinado para todas las personas que morían de muerte natural. La muerte más deseada por los antiguos mexicas eran en combate o en sacrificio, pues quienes morían así iban al Omeyoacan o paraíso del sol, y tras 4 años regresaban a la vida en forma de colibrí. Además de los guerreros, este destino privilegiado tras las muertes era para las mujeres muertas en parto. Ay, Dios mío, me cansé. Por otra parte, los españoles ya conmemoraban en su país a los muertos los días 1 y 2 de noviembre. En las regiones de Castilla la Vieja y Aragón, festejaban a los fieles difuntos, quienes según la tradición llegaban esos días, por lo cual les hacían fiesta,
preparaban sus camas, les horneaban pan, ofrendaban vino, arreglaban sus tumbas y hacían replicar las campanas de la iglesia. Ok. De esta manera, cuando los españoles llegan a Mesoamérica, se pueden dar cuenta que las festividades de españoles y de los indígenas coincidían en fechas, así que las tradiciones se mezclaron. De esta manera nació el Día de Muertos. ¿A poco sí tiene esa historia el Día de Muertos? Jamás me imaginé que tuviera una historia tan profunda. Que ahora se celebra en México. Sí. Para mezclar ambas festividades, se asignaron 2 fechas para su celebración. Se asignó el 1 de noviembre para los niños difuntos o los menores de edad y el 2 de noviembre. Eso yo tenía una sospecha, porque como que sí sabía que el 1 de noviembre era como para los niños y como que el 2 de noviembre era para los adultos. Noviembre, llamado el Día de los Muertos, este día se designa para recordar a los adultos fallecidos. La UNESCO nombró y catalogó la festividad mexicana de Día de Muertos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2003. ¿Lo sabías? No lo sabía. Otras actividades que se llevan a cabo en esta celebración, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, son danzas y cánticos en los que se representa el ciclo de la vida y la muerte, visitas a los cementerios para arreglar los sepulcros e incluso la redacción de calaveras literarias, versos escritos de manera satírica en los que se hace referencia a una cualidad o defecto de un personaje o se reflejan acontecimientos de interés general. Una característica del Día de Muertos son las ofrendas. Estas se colocan para recibir al espíritu de los difuntos, ya que se cree que los difuntos regresan a sus hogares para visitar a sus familiares, por lo que se les recibe con las ofrendas en donde pueden disfrutar de los olores de la comida que les gustaba. El tradicional altar de muertos, mejor conocido como ofrenda, es donde se colocan elementos muy representativos como el pan de muerto, las flores de cempasúchil, las calaveritas de azúcar y chocolate, así como incienso, papel picado, retratos de los difuntos a quien se le está poniendo la ofrenda y platillos que ellos disfrutaban en vida. De acuerdo con esta tradición, las almas de los difuntos, guiados por el aroma de la flor de cempasúchil, regresan a la tierra a visitar los altares que sus familiares y amigos ponen para ellos, y así, en la noche del 2 de noviembre, estos se llevan la esencia y los sabores de todo lo que ha sido colocado en la ofrenda. Ok. Ahora la ofrenda se coloca por niveles. Cada nivel es dedicado a un difunto, en el cual se colocan los alimentos que le gustaban en vida y se adornan con papel picado, flores de cempasúchil o flores de terciopelo. Sí. Pero la ofrenda no ha sido siempre como la conocemos. Antes la ofrenda se ponía en tapete o petate, y esta era la ofrenda prehispánica. Se llama petate y es algo gracioso porque se llama petate. Y es que si ustedes conocen la palabra se petateó, pues de hecho yo la voy a decir varias veces. ¡No, ya se petateó! Bueno, eso. Pues justamente para eso, se petateó. Por eso le pusieron petate. Y sí, está gracioso, pero pues es la verdad. En él se ponían los alimentos o bebidas que eran del agrado del difunto. Asimismo, se hacían figuras en el piso para colocar los alimentos. Pero no todos los lugares de México celebran de la misma manera el Día de Muertos. Por ejemplo, en algunos lugares de Michoacán, como Sinsunzán, las personas adornan las tumbas, llevan música y comida para estar toda la noche con sus difuntos en el panteón. Este es uno de los lugares más característicos del Día de Muertos. Otro ejemplo es Janitzio, en Michoacán. En este lugar
poco antes de la medianoche del 1 de noviembre, los habitantes de Janitzio salen de sus casas y se unen a la procesión hacia el panteón, con solemnidad y respeto. Cuando llegan a las tumbas de sus difuntos, colocan hermosas servilletas bordadas sobre las tumbas y depositan ahí los alimentos que en vida eran sus preferidos. Adornan la tumba con flores y veladoras. La noche transcurre entre alabanzas, rezos y cantos de las mujeres y niños, mientras que los hombres montan guardia en las afueras del cementerio, para que todo transcurra en paz. No puede faltar el sonido melancólico de la campana colocada en el arco de la entrada del cementerio, que llama a las ánimas para que se manifiesten. Otro lugar con más tradición del país Sí, la en ciudad, esta ¿no? festividad es San Andrés Mixquic, No, soy en la buenísimo. Ciudad de México, Ah, no, sí, que en la durante ciudad. el primer día del mes de noviembre, cuando se oculta el sol, se encienden las Es que iba a decir que era buenísimo porque latiné. No, para nada latiné. Pero después ya que me di cuenta que era la ciudad, pues no, pues sí velas latiné. y comienza la celebración. Aquí podrás escuchar mariachis que amenizan la noche. Por otro lado, hay concursos de calaveras de cartón. Además, algunas personas acompañan a un cortejo fúnebre escenificado. El 2 de noviembre se realiza la famosa alumbrada en el panteón, Ajá, exacto. donde se rinde homenaje a los muertos. A partir de las 19 horas, la gente llega a las tumbas para decorarlas con flores e iluminarlas con veladoras. Las ofrendas que se colocan sobre las tumbas y las flores que adornan las casas de este pueblo colorean una tradición que alumbra el camino para las almas de los muertos que acuden en estas fechas. En el pueblo mágico de Atlisco, el festejo de Día de Muertos lo hacen a partir del 28 de octubre en la explanada del Palacio Municipal, la cual se tapiza con más de 150,000 flores en tonos amarillo, naranja, morado y blanco, que le dan forma al tapete monumental con imágenes y adornos referentes al Día de Todos Santos. Ok. En México también se llevan a cabo eventos o festivales por el Día de Muertos. Por ejemplo, en Guanajuato se hace un festival que abarca del 31 de octubre al 6 de noviembre. En las escalinatas de la Universidad de Guanajuato se pone una ofrenda y también hay música. Asimismo, se colocan tapetes en las calles de Guanajuato, conmemorando esta festividad. Otro evento es el del Día de Muertos en la Ciudad de México, que consiste en un desfile con temática de esta tradición. Muy bien. Espero que te haya servido mucho este video y Muy bien. Pues ya aprendí unas cosas muy buenas, la verdad, muy interesantes. Y bueno, ya saben por qué se llama petate.